Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar la segunda sesión de esta mañana. Vamos a comenzar con Raúl González Arévalo, profesor de la Universidad de Granada, medievalista. Él comenzó su ya larga trayectoria, estábamos hablando antes de eso, el tiempo no nos perdona, sobre la esclavitud. Yo cuando lo conocí, él estaba acabando su tesis sobre la esclavitud en Málaga, y a mí cuando me dijo aquello de los esclavos me sonó como una cosa tan lejana, no sabía lo que me aguardaba en la vida. Esclavos, cautivos, y luego derivó ya con una trayectoria muy potente hacia el tema del comercio, los comerciantes, sobre todo los italianos, su presencia y su vinculación con Andalucía. Y bueno, pues de eso nos va a hablar ahora, cuando tú quieras, Raúl. Muchas gracias, Rafa. Yo, como no puede ser menos, voy a comenzar como quienes me han precedido, dando las gracias a los organizadores por la invitación. Siempre da gusto volver a la que también ha sido mi casa durante un curso académico y estar entre amigos y ver gente que hace mucho tiempo que no veía, para hablar de cosas que nos interesan a todos, espero. Bueno, no descubro nada nuevo, evidentemente, si digo que el tráfico comercial entre el Mediterráneo y el Atlántico, con el Valle del Guadalquivir como observatorio, es conocido desde la antigüedad. Lo que sí es cierto es que en la Edad Media el control de lo que fue el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar por los musulmanes al final hizo que la transferencia comercial entre Mediterráneo y Atlántico por vía marítima estuviera vedada a los cristianos prácticamente hasta el siglo XIII, cuando dos hechos fundamentales cambian el panorama. De una parte, la conquista del Reino de Sevilla por Fernando III el Santo y la continuación con su hijo Alfonso X el Sabio terminó desencadenando una lucha feroz entre cristianos y musulmanes, la batalla del Estrecho, como se la llama en la historiografía, entre 1275 y 1350, que termina con una victoria aplastante en la que los cristianos terminan por conquistar el dominio de las aguas. Y al mismo tiempo, mercaderes y navegantes genoveses abren la llamada Ruta de Poniente, que es la que va a conectar el Mediterráneo occidental con el Mar del Norte. Y aquí quiero recordar que, aunque no fueron los primeros, la historiografía considera que el viaje de los hermanos Vivaldi en 1291 hacia la India, precediendo en 2 siglos el viaje de Cristóbal Colón, pues se ha considerado tradicionalmente el primero de los grandes viajes oceánicos. Comenzaba de esta manera una relación que es simbiótica entre Castilla y las naciones mercantiles italianas, que termina culminando, básicamente, alcanzando su primer esplendor en el siglo XV, sentando las bases de lo que la historiografía ha llamado el siglo de los genoveses, la popular expresión que básicamente se refiere al papel determinante desempeñado por los genoveses en las finanzas y el funcionamiento de la monarquía hispánica en el XVI. Pero para entenderlo, resulta indispensable conocer los rasgos generales del desarrollo en los siglos XIII al XV. El punto de partida lo constituyen los privilegios concedidos por Fernando III en 1251, limitados a la ciudad de Sevilla, apenas 3 años después de su conquista, en 1248, confirmados y ampliados por su hijo en 1255 y 1261, de manera que termina extendiendo sus privilegios a todo el territorio castellano. Pero para sorpresa de muchos investigadores que han abordado la temática, lo cierto es que entre los protocolos notariales genoveses no hay fletes con destino a Sevilla ni en la década de 1250, ni en la del 60, ni en la del 70, a pesar de constatar la presencia de los primeros colonos genoveses en los repartimientos andaluces de Sevilla, Cádiz y Puerto de Santa María. De hecho, es que el comercio genovés estaba dirigido básicamente, todavía en el siglo XIII, a la ciudad de Ceuta en el norte de África. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta circunstancias específicas de Génova, y en esto la historiografía hispana se ha mirado mucho el ombligo, mirando cuál era la circunstancia dentro de la península y sin tener en cuenta cuáles eran las condiciones de origen, y se ha olvidado con frecuencia que a mediados de la década de 1250 Génova sufre una crisis económica muy fuerte y que más adelante tiene que afrontar las envidias y los ataques de otras potencias mercantiles por el dominio de las vías marítimas y comerciales
en el levante mediterráneo, de manera que no puede prestar atención a los privilegios en Castilla hasta la década de 1270. Y coincidiendo con el cambio de coyuntura favorable a partir de estas fechas, tenemos los primeros viajes marítimos hacia Sevilla, desde Génova, pero también desde Mallorca, aunque debieron ser muchos más de los que me permite recoger la documentación, por lo menos a tenor de lo que nos dicen las crónicas ligures. Son informaciones que apuntan en primer lugar a la importación de la lumbre de Focea en Anatolia, a Sevilla y a Cádiz, y a la exportación del aceite sevillano hacia Génova. El despegue real, de todas maneras, de los intercambios entre Mediterráneo y Atlántico sobre la ruta de Poniente, teniendo Sevilla como epicentro, no se produjo hasta el siglo XIV. Pero no solamente aumentó de manera exponencial la presencia de los genoveses, de los ligures, sino que empezaron a llegar también italianos de otros orígenes. Y en la primera mitad del 300 observamos, por ejemplo, trabajando estrechamente con los genoveses, a los llamados placentines de Piacenza de Lombardía, que tienen una calle cerca de la catedral, donde estaba la alhóndiga que tuvo la nación primero y los milaneses después, hasta el reinado de los reyes católicos. Pero sobre todo tenemos que llegan los primeros florentinos, destacando la filial que abre en la década de 1330 la potente compañía de los Bardi, definida como supercompañía por la historiografía anglosajona. Básicamente, si tuviera que hacer una comparación, pues por la potencia internacional hablaría de Zara y de Amancio Ortega, o hablaría de Ana Patricia Botín y del Banco Santander. Es un monstruo económico, financiero, comercial del siglo XIV. Y todos ellos, eso sí, se benefician de reducciones fiscales, de exenciones, proporcionadas por la corona sobre el almojarifazgo, que era el impuesto que gravaba las importaciones y las exportaciones, de manera que facilitaba su participación en el comercio andaluz. Los llamados manuales de mercancías, los libros de comercio que recogen los principales mercados de la época, reflejan, ya desde el siglo XIV, los contactos desde Sevilla con todo el Mediterráneo, con los poderes italianos, Génova, Florencia, Pisa, Venecia, con la Corona de Aragón, incluyendo el Reino de Mallorca, e incluso con el Mediterráneo oriental. En el Atlántico comparecen Portugal y Flandes, básicamente, pero también quiero recordar el Magreb Atlántico desde Ceuta hasta Salé. Los italianos, concretamente, son intermediarios obligados, básicamente, desde Andalucía, con la península italiana, con el levante mediterráneo y con Flandes, todavía en esta cronología. El producto estrella que se exportaba a todos estos territorios era el aceite, en menor medida el cereal. A Flandes también llegaba el vino andaluz. Y en sentido contrario, en el siglo XIV lo que encontramos es que desde Bizancio se importaba lumbre, desde Armenia se implantaban especias y desde Florencia llegaban los paños de lana, mientras que de Brujas llegaba la lana hilada mucho antes del desarrollo de la industria lanera castellana. A caballo entre el siglo XIV y XV, si ponemos la vista en el epistolario de la Compañía Datini de Prato, que es el archivo mercantil privado más grande de toda la Europa bajo medieval, encontramos detalles concretos sobre la actividad de estos genoveses y florentinos en Sevilla y también en Cádiz en época bastante temprana. La Compañía de los Alberti de Brujas, como los Bardi previamente, abrió una filial en Sevilla y si vemos la documentación podemos entrar en el detalle del modus operandi de la mayoría de estas compañías. Las que menos mandaban factores a la ciudad y abrían filiales, mientras que la mayoría decide operar desde centros operativos externos, que podían estar en la península italiana, Génova, Florencia, en las filiales que abrían en la Corona de Aragón, fundamentalmente Valencia y Mallorca, o incluso en el Mar del Norte, en Flandes, y concretamente en la ciudad de Brujas, como era el caso de los Alberti que acabo de nombrar. Además, si entramos en el detalle de las mercancías objeto de intercambio, pues vemos que desde Sevilla los Alberti exportaban grana y cera hacia Brujas y también hacia Florencia, y a su vez esa cera había sido importada desde el Magreb occidental,
el sultanato de Fez, de manera que nos encontramos que Sevilla no es solamente un nodo de importación y exportación entre Mediterráneo y Atlántico, sino que también es un nodo de redistribución de artículos procedentes de la llamada Berbería de Poniente, ese África Atlántica que decía antes entre Ceuta y Salé. Dado que los florentinos eran una comunidad muy reducida, es frecuente verlos colaborando con otros mercaderes y sobre todo con naves genovesas. Florencia no dispone todavía en el siglo XIV de una flota propia. 1394, por ejemplo, una carta que se envía desde Cádiz, que tuve ocasión de publicar, Vieri di Francesco Gori informaba a sus patrones de la presencia en el puerto en ese momento de 4 naves. Las de Barnabó d'Antunda y Octaviano Lercaro surcaban la ruta de Flandes en dirección al mar Egeo, la de Alberto de Rossano procedía desde Inglaterra y en Cádiz se unió a la de Alberto Malagamba en dirección a Génova. No tiene que extrañar la presencia de Cádiz tan destacada ya a estas alturas. Es una cuestión que vengo discutiendo desde hace tiempo respecto a la historiografía tradicional que ha puesto el foco de atención en Sevilla por la falta de fuentes bajomedievales autóctonas en el caso de Cádiz y por una visión, vamos a decir, hispalense-céntrica que veía la capitalidad que tiene política actualmente y desde hace un tiempo en la comunidad andaluza aplicada al modelo, digamos, bajo medieval, ¿no? Lo cierto es que ya Cádiz estuvo en el centro del proyecto político de Alfonso X, el proyecto político de ciudad fracasa, pero él sí impulsa la intención de convertirlo en el primer puerto del sur castellano por delante de la propia ciudad de Sevilla, aunque él en vida no llega a verlo porque las circunstancias no le acompañan. Sin embargo, a partir de 1350, precisamente cuando acaba la batalla del Estrecho, lo que nos encontramos es que el puerto gaditano empieza a desplazar muy rápidamente a Sevilla en el comercio y en la navegación de las naciones italianas en esta ruta de Poniente. Y varios son los factores que lo explican. El primero de ellos, lógicamente, la posición geográfica de Sevilla, que se encuentra a 80 kilómetros de la desembocadura del Guadalquivir y, por tanto, del océano. Desviarse para remontar el Guadalquivir y volver a bajarlo supone una pérdida de tiempo y, por lo tanto, de dinero que no entra en la lógica italiana, aunque a los castellanos parece que no termina de entrarles en la cabeza todavía en tiempos contemporáneos. En segundo caso, además, pues la flota genovesa, las galeras, como son la roja pequeñita que veis abajo a la derecha, habían sido sustituidas en la década de 1320 por las cocas de origen hanseático y la coca es rápidamente sustituida por las carracas. Cocas y carracas son embarcaciones de casco redondo, es decir, tienen una capacidad de carga mucho más grande. Estamos hablando de auténticos monstruos, algunos de los cuales, a pesar de la diferencia de tonelaje, llegan a mover 900 toneladas en el siglo XV, 900 toneladas de cargamento. Junto con esa mayor capacidad de carga, lo que nos encontramos es mucha menos maniobrabilidad, de manera que desde principios del siglo XV los genoveses abandonan la navegación y las escalas en estuarios fluviales y puertos fluviales, lo cual afecta directamente a Sevilla, como afecta a Lisboa, como afecta a Burdeos o como afecta a Londres para no tener que remontar el Támesis. Y a cambio lo que van a buscar son puertos oceánicos que tengan una gran profundidad, un gran calado, como es precisamente Cádiz, que ofrece las mejores condiciones naturales en este sentido. En este contexto global, lo que nos encontramos es también que empieza a emerger un tercer puerto a medio camino entre Sevilla y Cádiz, aunque con fuertes condicionantes, como muestra este plano de Luis Parejo, amigo de muchos de los presentes, entre los cuales me cuento, y es Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda es realmente el antepuerto oceánico de Sevilla, ya desde el siglo XIV. Cádiz no es nunca antepuerto sevillano. Es la capital, como sabemos todos, de los estados de Medina-Sidonia y los Guzmán lo utilizaron para imponer su predominio sobre otros enclaves portuarios señoriales de la costa andaluza.
Sin embargo, desde un punto de vista comercial y marítimo, lo cierto es que dependía casi por completo del mercado sevillano y al mismo tiempo no podía competir con las mejores condiciones naturales que ofrecía Cádiz. Así que por este motivo los intentos de los duques de Medina Sidonia por competir con el puerto gaditano, sobre todo después de la sujeción en 1468 por la Casa de Arcos, cayeron en saco roto. El mapa que proyecto ahora en la pantalla muestra la ruta de Poniente surcada por los genoveses en la primera mitad del siglo XV, una ruta que, como se puede ver, unía los puertos de la Riviera Ligur, no solo Génova, con los puertos ibéricos de la Corona de Aragón, el Sultanato nazarí de Granada, hacia Castilla, básicamente la bahía de Cádiz, para continuar hacia Inglaterra y Flandes y vuelta. Una línea de navegación que se unía también con la llamada Ruta de Levante hacia el Mediterráneo oriental y que en buena medida unía también los puertos andaluces con el Mezzogiorno, el mediodía italiano, los puertos del Reino de Nápoles y de Sicilia, con el Mar Egeo, las colonias genovesas, fundamentalmente Quíos, y en menor medida también con Alejandría en Egipto. Hay que decir además que esta ruta que estoy proyectando a partir de 1460 experimenta un cambio fundamental y es que los genoveses abandonan la navegación atlántica por distintos factores. Hay que destacar dos. El primero de ellos es la hostilidad que se desata en Inglaterra contra los genoveses y, en segundo lugar, la competencia de las marinas atlánticas, fundamentalmente la inglesa y la flamenca, que empiezan a entrar en el Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar, ofreciendo una mayor flexibilidad y precios más baratos. Y aquí tenemos que incluir, lógicamente, la marina vizcaína dentro del caso castellano. Se va a leer en Granada próximamente, en diciembre, una tesis doctoral de Daniel Ríos Toledano, dedicada al puerto de Cádiz en época trastámara, 1369-1504, y en ella se ha recogido, de manera similar a lo que yo hice para el puerto de Málaga hace apenas un año y medio, aproximadamente medio millar de naves genovesas, en su caso, en la cronología que acabo de dar, en la mía entre 1238 y 1487. En los dos puertos se observan oscilaciones fortísimas, como la que refleja la gráfica que está proyectada en la pantalla. Hay años en los que se han podido constatar en torno a una treintena de embarcaciones fondeando en los dos puertos, otros años en los que no tenemos constancia de ninguna embarcación o están por debajo de 5. Las explicaciones son múltiples. Por supuesto, la primera, la discontinuidad de las fuentes, pero sobre todo el hecho de que la flota genovesa era de titularidad privada, de manera que ni las escalas ni los calendarios de navegación eran fijos. Pero sí hay una cuestión que emerge muy claramente del análisis de estos datos serializados, sobre todo para la primera mitad del siglo XV, y es el hecho de que el puerto más importante para Génova en el sur ibérico, entre mediados del siglo XIV y principios del siglo XVI, sin discusión ninguna, es Cádiz en primer lugar, seguido muy de cerca de Málaga y ambos muy por delante de Sevilla y, por supuesto, a años luz de Sanlúcar de Barrameda. La segunda marina mercante en importancia en surcar las aguas andaluzas es la de Venecia, que desde principios del siglo XIV pone en marcha el llamado sistema de la muda, los convoyes de galeras mercantiles patrocinadas por el Estado, que alquilaba en subasta pública a la oligarquía patricia de la ciudad pues las naves. Es, por tanto, un sistema de navegación de titularidad pública controlado por el Estado, que se reserva monopolios muy importantes y planificaba la navegación y el comercio cada año siguiendo un calendario regular con unos fletes muy concretos, con, por supuesto, intervención de precio. La línea de Flandes queda inaugurada en 1315 y definitivamente establecida en la segunda mitad del siglo XIV, con Cádiz como única escala sistemática en el sur ibérico. La importancia de este puerto para la navegación veneciana la demuestran los días que estaban previstos en las escalas
y podemos ver, por ejemplo, en las órdenes del Senado de 1336 que se podía oscilar de 2 a 4 días, mientras que en el siglo XV la parada dura un poquito más, de 4 o 5 días, y en la primera mitad del siglo XVI las jornadas suben incluso a 6. Por supuesto, tenemos que contar también con imprevistos, desde el mal tiempo hasta la presencia de enemigos, que de manera excepcional alargaba la escala en el puerto gaditano incluso hasta un mes. Y de la misma manera, la composición del convoy varía entre 2 y 5 galeras en el siglo XIV, aunque parece que en el XV queda estabilizada básicamente en 4. La capacidad de carga de la galera, como he dicho antes, era bastante menor que la de los navíos de casco redondo, así que su comercio está centrado en el intercambio de especias, de joyas y de paños de lujo que tienen un alto valor económico y un escaso volumen, con lo cual no necesitan tampoco de navíos con una gran capacidad de carga. De hecho, el comercio de la muda está basado básicamente en el intercambio de artículos entre Oriente y Occidente, con Venecia como principal intermediaria entre el mundo islámico y Europa occidental. ¿Qué es lo que cogían? Especias que tomaban en Alejandría procedentes del próximo, pero también del lejano Oriente, y el algodón que se producía en Siria, y lo intercambiaban básicamente en los mercados occidentales junto con otros artículos. Y vamos a ver unos cuantos. Gracias al libro de mercancías de Bartolomeo di Paxi, publicado en Venecia en 1503 e inexplicablemente todavía inédito, sabemos que en la segunda mitad del siglo XV los venecianos que llegaban a Cádiz traían una enorme cantidad de productos. Podríamos empezar, por ejemplo, con las fibras textiles y los tejidos manufacturados, algodón hilado, fustanes de Cremona, terciopelos de seda, rasos, tafetanes, camelotes de seda y de lana, lana de Angora, tapices. Si nos fijamos en las especias, tenemos las colorantes, las aromáticas, las de uso medicinal, pimienta, jengibre, clavo, canela en rama y en polvo, cinabrio, sándalo rojo, almáciga, incienso, mirra, bórax, amoníaco, índigo, aloe y otras muchas que me dejo en el tintero. Y tenemos que hablar también de las joyas que podían estar sueltas o ligadas, como decían entonces, perlas, rubíes, turquesas, diamantes, es decir, comercio, como he dicho, de artículos de altísimo valor. Y entre las manufacturas se destacan la producción del vidrio. Es famoso, evidentemente, en todo el mundo el cristal de Murano. La tradición de elaboración se remonta precisamente a la Baja Edad Media. Así que la fama de estas galeras era enorme y el prestigio que confería a los puertos en los cuales hacía escala muy grande también. Y en el sur ibérico, el centro de operaciones, de nuevo, es el puerto de Cádiz, hasta el cual se van a desplazar incluso oficiales reales enviados por los soberanos para adquirir productos en su nombre. El atractivo, de hecho, era tan grande que en las 2 décadas en las cuales estuvo atravesando el estrecho de Gibraltar, entre 1439 y 1462, el Concejo de Sevilla llega incluso a conceder privilegios para que la muda de Berbería, las galeras que visitaban los puertos norteafricanos, remontaran el Guadalquivir hasta el puerto de Las Muelas, aunque hay que decir que a pesar de todos los intentos, nunca lograron que las galeras venecianas remontaran el río. Por su parte, la muda de Flandes siguió operativa hasta el año 1538, cuando los cambios de la coyuntura económica por el avance otomano en el Mediterráneo oriental de una parte y por los inicios de la carrera de Indias de otra, terminaron haciendo inviable el sistema veneciano. Siempre se mantienen fieles al puerto de Cádiz, y los intentos de los duques de Medina Sidonia, ya el último en 1499, para lograr que en este caso la muda de Flandes atracara también en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, con cartas escritas directamente al Dogo de Venecia, y ahí está la respuesta del archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia, con sede en el Palacio de los Guzmanes en Sanlúcar, demuestra que Venecia seguía planificando sus viajes exclusivamente en función de sus intereses y no por las propuestas que venían desde la península ibérica.
Cuando tenemos la suerte de contar con documentación específica, como es la contabilidad privada de mercaderes, que en el siglo XV no es tan habitual, podemos entrar algo más en el detalle, incluyendo los artículos que los venecianos adquirían en la tierra durante sus escalas en Cádiz. Y en este caso tenemos los libros de cuentas de un noble veneciano, Giovanni Foscari, que es patrón de una de las galeras de Flandes en 2 viajes, el primero en 1463-64, el segundo en 1467-68, y lo que nos encontramos es que en 1463, después de vender en Cádiz, de camino al norte, pimienta y paños damasquinados, en el regreso a la laguna, en agosto del 64, adquirió en el puerto gaditano atún, aceite, vinagre, y esto es más curioso, un puerco espín, un esclavo negro y también 42 cántares de bizcocho, el pan sin levadura, cocido 2 veces para que durara más durante la travesía, que se comieron antes de llegar a Venecia. En 1467 hay también otros artículos como los que se pueden ver proyectados en la pantalla. Para pasar ya a la tercera potencia naval, en el siglo XV, y esto suele sorprender a los que se ocupan de historia marítima, la tercera potencia naval italiana es Florencia. Florencia, que decide construir su propia flota de galeras mercantiles siguiendo el modelo veneciano después de la conquista de Pisa en 1406 y sobre todo después de la compra de Porto Pisano, cerca de Pisa, en 1421. Es un sistema que está en marcha entre 1422 y 1478, con más discontinuidad que el veneciano, tiene más dificultades, la flota también es más pequeñita, pero aquí lo interesante es que el sistema florentino incluye instrucciones muy detalladas, tanto sobre las escalas como sobre todo sobre los fletes de mercancías. En la pantalla están los fletes de Porto Pisano a Cádiz en 1462, que podemos ver que incluyen una enorme variedad de artículos, desde materias primas como especias y fibras textiles hasta artículos manufacturados, no solo toscanos, también hay de la Romaña y de Lombardía, armaduras, espadas, papel, libros, peletería, destacando sobre todo los tejidos, los textiles de la potente industria pañera florentina, la más importante de Italia, que exportaba, lógicamente, paños de lana de calidad media y alta y paños de seda de lujo, como rasos y terciopelos, teñidos y sin teñir, con dibujos, sin dibujos, con hilo de oro, los brocados, en fin, la variedad era francamente descomunal. Y además, en puertos de la Corona de Aragón, donde también paraba, sabemos que en Valencia, Barcelona, Denia, podían coger paños catalanes de calidad medio-baja, arroz, queso y mercancía de poco valor que traían también hasta Cádiz. Y aquí en Cádiz embarcaban seda, cera fundamentalmente norteafricana y mercurio, las minas de Almadén, con destino a Brujas, además de aceite y vino que también llevaban hacia Inglaterra. En el camino de vuelta, desde Inglaterra a Cádiz traían, como se pueden ver, paños ingleses, artículos de lana y también metales en bruto o en panes elaborados, ¿no?, de plomo y de estaño, y al mismo tiempo embarcaban en dirección a Italia otra serie de artículos andaluces como la sede de la grana, que junto con la cera ya he nombrado antes, pero también cueros de la tierra de Jerez, de Sevilla, de Cádiz, de Sanlúcar, cueros portugueses, cueros magrebíes, atún, sebo y mercurio. Es decir, estamos viendo perfectamente el intercambio de productos atlánticos y mediterráneos con Cádiz como epicentro, como puerta, como bisagra entre estos dos espacios marítimos. Es decir, viendo estos fletes, lo que queda muy claro es que, a pesar de la mayor discontinuidad y la menor capacidad del sistema florentino, en realidad las galeras toscanas tuvieron un papel intermediario muy superior al de las propias galeras venecianas, porque la variedad de artículos que movían y de espacios geográficos italianos en este caso, pero también de la Corona de Aragón, en los que se surtían de artículos que traían aquí y a los cuales destinaban también los artículos de la tierra, fue muy superior.
Al final, si juntamos las tres marinas, genovesa, veneciana y florentina, lo que encontramos es que, más allá de una competición entre naciones mercantiles, tenemos un papel complementario bastante bien diseñado, en la cual, al final, encontramos un espectro, un abanico de artículos francamente amplio que hacían de intermediarios con el centro norte italiano, la Corona de Aragón, Flandes e Inglaterra. De todo esto, lo que emerge también y de la organización de las naciones mercantiles, y es con lo que voy a cerrar ya mi intervención, es el hecho de que tenemos que distinguir de manera muy clara dos espacios económicos en la Baja Edad Media y de manera clarísima en el siglo XV. Lejos del modelo obsoleto que los datos, sobre todo italianos, pero no solo, desmienten, en el cual encontramos Sevilla como la gran capital, no solamente financiera, sino también comercial, con Sevilla y Cádiz como antepuertos, lo que emerge con claridad es una bicefalia, en la cual tenemos un sistema con Sevilla como gran capital financiera, sobre todo en el siglo XV, que incluso cede cuota de mercado comercial a Cádiz en la primera mitad del siglo XV, como estoy diciendo, Sevilla como eje que actúa con Sanlúcar de Barrameda como antepuerto, de una parte, y más pegado al océano, Cádiz como principal puerta de entrada de los artículos italianos hacia Castilla, con Jerez de la Frontera como gran centro productor de artículos de la tierra que encuentran salida a través del puerto de Cádiz. Es un modelo que se mantiene hasta 1503, cuando se concede el monopolio de la Casa de la Contratación a Sevilla, lo cual provoca la regresión del puerto gaditano, que pasa de tener un papel principal en la organización portuaria del sur castellano a un papel secundario, vamos a decir, de alcance regional, sobre todo con la Berbería de Poniente, y del cual el puerto gaditano no se va a recuperar hasta el traslado de nuevo de la Casa de la Contratación a Cádiz en 1717, aunque de eso evidentemente sabéis más mis compañeros modernistas que yo, que me quedo a principios del siglo XVI. No es casual que haya querido subrayar al final el papel de los florentinos. Quiero recordar que con frecuencia son los grandes olvidados de la proyección comercial andaluza en el siglo XV, y sobre todo quiero recordar que Consuelo Varela, bien ligada a esta ciudad que voy a decir, ya puso de manifiesto la importancia de los mercaderes florentinos en el círculo íntimo de contactos de Cristóbal Colón. Ahí está Giannotto Berardi, el Juanote Berardi de los protocolos sevillanos, profundamente implicado en el tráfico de esclavos negros procedentes de Guinea, en estrecha relación además con otro florentino, Bartolomeo Marchionni, que estaba establecido en Lisboa. Amerigo Vespucci no necesita presentación, gran colaborador de Berardi que acabo de citar. Pero, en fin, en definitiva, las flotas italianas hay que tener en cuenta también, por otra parte, que no servían de igual manera a sus naciones mercantiles por varias cuestiones. La primera de ellas es demográfica. Sabemos que en Sevilla se ha estimado la entidad, el volumen de la comunidad genovesa a finales del siglo XV, aproximadamente en un centenar de individuos, que habría que elevar hasta unos 150, que dice un mercader milanés anónimo en su diario de viaje en 1519, pero claro, no todos eran grandes comerciantes. Los que participan en la contribución especial que imponen los reyes católicos para financiar el asedio de Baza en 1489 son una cuarentena, con un caudal además bastante dispar, pero es que además la elección del cónsul de la nación en 1520 lo que nos está hablando es de unos 16 electores junto con los 4 elegidos, los consejeros de la nación y los 2 cónsules de ese año, de modo que la oligarquía económica que regía los destinos de la comunidad en realidad la podemos establecer en una veintena. ¿Quiénes eran los demás? Familias, personal de las compañías, aprendices, factores, gente que estaba de paso, hijos, parientes, lógicamente, y también personas que no se dedicaban al comercio como podían ser los artesanos. Pero es que además de eso hay que decir que la comunidad genovesa es la más integrada de todas las naciones extranjeras en la sociedad castellana. Lo vemos en los matrimonios que celebran sobre todo con mujeres castellanas.
algunos también con miembros de la oligarquía. Vemos cómo llegan incluso a ser regidores en Cádiz, en Jerez de la Frontera. Vemos el contacto estrecho que tienen con la Casa de Arcos, con los marqueses de Cádiz, pero también con los duques de Medina Sidonia, que ya sabemos que están ejerciendo como asistentes en Sevilla en la segunda mitad del siglo XV. De manera que estos genoveses se centran más en lo que es la exportación de artículos de la tierra, aceite y cereal, y por lo tanto es un comercio de media distancia, que no en los artículos de larga distancia y, por lo tanto, en la articulación de ese intercambio entre Mediterráneo y Atlántico. Una cuestión en la cual sí se van a centrar en mayor medida, como hemos podido ver, florentinos y venecianos, pero claro, sus comunidades son mucho más reducidas. De los florentinos a finales del siglo XV, hasta llegar a los Reyes Católicos, no podemos hablar de más de 5 mercaderes potentes. Habría que recordar pues, a Bonaguisi, a Berardi, Rondinelli, Vespucci o Simón Verde, que la gente conoce más por la urbanización en el Aljarafe sevillano que no por el papel que tuvo en la Sevilla del descubrimiento. Y si hablamos de los venecianos, no tenemos más de 2 o 3. Podríamos hablar de Lorenzo Sacente, de Sabba di Stefani o incluso de Andrea de Razzi. En cualquier caso, todos los que tienen éxito tienen un punto en común y son las buenas relaciones con los estratos más pudientes de la sociedad castellana, ya sea en Sevilla, ya sea en Cádiz. En cualquier caso, son un montón de cuestiones las que he esbozado aquí, resumen de muchas publicaciones de hace mucho tiempo. Si alguna de ellas interesa de manera más concreta, pues podemos abordarla ya en el debate. Muchas gracias.